Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Curiosos Innatos. Un lugar donde Hacemos muchas preguntas. y tenemos algunas respuestas como el día de hoy, que no voy a preguntar qué ha pasado porque sabemos qué ha pasado, que recientemente se dieron las elecciones o la primera vuelta presidenciales en nuestro país. Ayer. Ayer. Por supuesto, tenemos mucho que decir al respecto, pero les quisiera, pues, digamos que recordar a nuestros suscriptores y a quienes nos ven que nosotros no somos asesores políticos, no somos politólogos, no tenemos, ¿cómo es? O somos de derecho. En realidad somos tres abogados, Constitucionalistas. Economistas. exactamente. Simplemente somos tres colombianos con una postura, cada uno, que suponemos ya más o menos sabrán, y a partir de ahí, pues simplemente nos preocupa el país. Colombianos que nos creemos abogados, economistas. Por supuesto. Hacemos parte de ese... Constitucionalistas. Exactamente. Y hoy nos pondremos nuestro gorrito de penalista. No, mentira, no. Entonces, ¿qué aconteció ayer? Lo primero, decir ganó? que... La primera vuelta la ganó el Tigre. Sí, eso. Digamos que para mucha gente fue una verdadera sorpresa porque las estadísticas decían otra cosa. O sea, sí sabíamos que había una eventual segunda vuelta, digamos que las probabilidades eran esas y era lo que las estadísticas apuntaban, pero lo que yo creo que a la mayoría les sorprendió es que Abelardo de la Espriella haya sido el que quedara de primeras. Porque pues, como les digo, y nosotros lo mostramos en otros capítulos, siempre la tendencia en términos estadísticos era que Iván Cepeda siempre iba arriba, y de hecho algunas encuestas inclusive decían que podía ganar en en primera vuelta. Claro, pero había unas como la del Centro Nacional de Consultoría que los ponía cerquita, como 37-34. Sí. Pero siempre de ganando hecho, Cepeda. Sí, y de hecho, pues digamos, ya que estamos hablando de estadísticas, una de las cosas particulares que sucedió ayer es que Abelardo de la Espriella decía, pues antes de, obviamente, de las votaciones, que él no le creía a ninguna encuestadora, a excepción de una, que aquí vamos a poner el nombre cuál es, y que prácticamente la encuestadora dio con las estadísticas como se dieron ayer las elecciones, o sea, le pegaron. Y esa era la única que Abelardo de la Espriella decía que le creía. Entonces, bueno, lo otro Ajá. incluso para los que pensábamos que iba a ganar Cepeda, era que el movimiento de Abelardo sí traía mucho momento. ¿Cómo así? O sea, iba creciendo semana a semana. Ah, Digamos, por al momento de la supuesto. votación, como que se consolida eso para medir qué tanto estaba creciendo. Lo que pasa es que también pues decían los expertos que finalmente las encuestas las dejan de hacer como unos 15 días antes de las elecciones, y pues básicamente de la Espriella y también parte del Centro Democrático comienzan a decir del voto útil. O sea, entre sus simpatizantes, y es porque pues finalmente Paloma al venderse de centro, Paloma al unirse con Daniel Oviedo, que también ahorita vamos a hablar como que de esas reacciones al final, pues finalmente pierde muchos abyectos y eso comienza a tener pues obviamente un eco. Además de que ella le quiere agradar a todo el mundo, quería realmente ser como de centro, me parece a mí, o sea, ella se puso en la camiseta de ser de centro, pero pues que finalmente los más puristas, uribistas van a decir, o bueno, de derecha van a decir esto no puede ser, y mucha de su votación pues va a migrar al Tigre. Pues justamente ni siquiera Paloma Valencia alcanza, o sea, llega a la mitad de los votos que ella tuvo cuando fue el tema de la consulta. Entonces eso pues quiere decir un montón de cosas. O sea, finalmente el país obviamente está agotado de una, no sé si mala gestión, pero de una gestión mediocre del gobierno actual, y se nota, porque pues finalmente Petro tuvo la oportunidad de hacer muchas cosas. Claro. Que yo considero que no es un presidente tan horrible como lo pinta la derecha, pero tampoco es un buen presidente como lo pintan los de izquierda puros. Pero pues yo quedé con un sinsabor tremendo, y sobre todo a mí yo estaba como que un poco decepcionada, entendía el porqué, pero me dejó con mucho más sinsabor escucharlos hablar al final, a los dos, tanto a Cepeda como a de la Espriella. ¿Qué dijo? La primera pregunta, hacemos muchas preguntas, entonces
Primera ¿Qué pregunta. dijo Cepeda? Cepeda se dedicó fue a tirarle mierda a De la Espriella, a Uribe y a la derecha. Que si bien estamos de acuerdo en muchas cosas de lo que el señor Iván Cepeda dijo, por lo menos yo estoy muy de acuerdo, los que simpatizamos más o menos con él ya sabemos esas cosas. Lo tenemos muy claro, por algo simpatizamos con él. Yo creo que era el momento de decir y apropiarse de lo que era su campaña. Justamente yo escuchaba hablar a Claudia López, yo no voté por Claudia, y por Dios que yo me arrepiento. O sea, yo escuchaba hablar ayer a esa mujer y yo decía, yo estoy de acuerdo con cada palabra que ella dice. ¿Y qué dijo Claudia? Dijo Claudia, ¿me puedes apoyar que tú también viste ese video? Sí, a ver, Claudia López pues obviamente salió a dar sus declaraciones porque pues obviamente fue una de las candidatas que pues en teoría decepcionó en el sentido en que todos pensábamos que ella iba a tener mucho más electorado y pues ni siquiera llegó al umbral de la reposición. para la reposición 1%, de votos. 2%. Sí, pues quedó por debajo del 3%. Aquí ahorita vamos a poner las estadísticas de cómo quedaron los primeros candidatos, digamos los 6 primeros. Pero bueno, Claudia prácticamente llamó a la sensatez. A la sensatez, a que pues Iván Cepeda por primera vez se apropiara de su campaña, que él fuera el que la liderara y que no fuera el pacto histórico. Exacto, porque pues digamos que sí, hay una cosa que se le ha criticado mucho a Iván y es que pues él como que se siente que no se ha apropiado de su campaña, o sea, es una persona que de pronto pues para hablar en público y pues él lo justifica que él no quiere dejar nada digamos suelto o de pronto decir algo en el calor del momento que pues después se arrepienta y que pero por ayer eso es sí que lo hizo. él, claro, pero ahí es donde comenzamos a mirar cómo es de elocuente o cómo es de verdaderamente elocuente el hombre cuando lee un discurso y cómo no lo es cuando no tiene un papel que soporte ese discurso. Entonces él decía, o sea, sí es más emotivo de lo que uno creería. Por supuesto. Entonces ayer justamente se vio eso, se vio la incomodidad que tenía. De hecho pues salió a decir que había un desfase de aproximadamente 800,000 votos y que pues van a pedir un reconteo. Eso también lo dijo, a mí por ejemplo eso me pareció una irresponsabilidad de Petro tremenda. Por ejemplo, Petro ayer salió a decir que él no aceptaba los resultados porque pues había un desfase de 800,000 votos. Claro, pero es que, se supone que somos un país demócrata, se supone que que tenemos una democracia. Que yo por ejemplo como demócrata se dice bien, no, eso solamente es yo como demócrata yo estoy completamente en desacuerdo con lo que... Con que no se reconozcan los resultados. Claro. Por supuesto, o sea, te tienen que reconocer. O sea, obviamente, yo entiendo que hay algo fraude, pues se investigará. Por supuesto. Pero uno tiene que aceptar los boletines oficiales de la institución que está haciendo eso. Exacto, no en su momento, o sea, yo entiendo la necesidad del gobierno de Petro de buscar esa reposición por lo que les pasó en el Senado, porque se perdieron muchos y demás, pero es escandalizar a un pueblo y en un momento tan álgido, o sea, es que eso es muy delicado, o sea, es demasiado delicado. Que busque, pero que ya decirlo sin ni siquiera mostrar ya el tema, porque es que eso es un preconteo. Claro. Cuando muestran todo el tema del conteo oficial y que haya una cosa irregular, ahí sí pues, se para el pelo y ahí sí, claro. Pero no en ese momento que todo está, o sea, porque son patadas de ahogado. Y cómo Iván Cepeda se pega de esa, porque es que básicamente volvemos a entrar en fanatismos y yo digo, Dios mío, o sea, le vamos a dar la razón a esa manada de personas muy cultas de la derecha, manada de tigres. De manada de tigres, exacto, esa manada de tigres, donde comenzamos a tener por lo menos muchas discusiones, o sea, esto para mí ha sido, lo digo, un sinsabor, o sea, yo escuchaba a Iván Cepeda hablar y decía lo mismo y repetía, y uno, sí, por supuesto, pero hermano, diga usted qué es lo que va a hacer, usted cómo va a atraer entonces el electorado de Sergio Fajardo, de la misma Claudia López, de los mismos de Paloma Valencia que están completamente en desacuerdo con el tema de la Espriella, o sea, él no tiene, o sea, yo quedé tan ofendida, y eso que no hemos hablado de lo que dijo de la Espriella, que yo quedé mucho más ofendida, por supuesto, pero yo estoy, pero bueno, que no me la creo. Una pregunta,
Se supone que el sistema así como está montado elige pues a una persona y ahí es donde se le exige liderazgo y demás, ¿cierto? Pero la izquierda así como se plantea, por lo menos como se ve desde el punto de vista de Iván Cepeda, esa idea de ser más un movimiento de personas y no de cabeza visible, ¿no es coherente pues con más o menos con ese planteamiento? Pues es que lo que pasa es que, a ver, o sea, sí hay un liderazgo en el sentido en que pues él tiene muy claro pues cómo quiere gobernar el país, las ideas, y él las ha expuesto en las entrevistas. Hay un plan de gobierno muy claro que de hecho también mucha gente le criticó, o eso fue lo que yo escuché, particularmente de que él subió pues su plan de gobierno completo, que eran, no sé, 400 y tantas 465 páginas. Y lo que hizo Abelardo de la Espía, que mucha gente decía, ¿cómo una persona sube solo 3 páginas para que las personas en teoría sepan cuál va a ser su manejo? Y él salió a decir, yo no subí las 300 o 400 páginas que tiene mi plan de gobierno porque sé que la mayoría no lo va a leer. Entonces yo lo que hice fue resumir en 3 páginas mis ideas, o digamos lo principal que yo quiero hacer como gobernante, para que la gente más o menos entienda qué es lo que vamos a hacer, digamos, a nivel de gobierno. Pero igual Y eso, entonces, eso va a dejar mucha muchos gente, vacíos. espérate, pero mucha gente lo vio como una estrategia para ganarse a las personas rápidamente, porque claro, usted coge 3 páginas y dice, bueno, este man quiere hacer esto, esto, esto y esto, creo que me convence, voy a votar por él. Me las puedo memorizar. Exacto. Y el otro, pues 400 páginas. Entonces, Pero y clásico. eso no quiere decir que Abelardo no tenga Claro. No, por supuesto. un documento robusto donde estén todas las ideas bien planteadas. Pero por lo menos mucha es con gente lo vio claridad como del principio. una estrategia. Sí, sí, sí. Una estrategia para que la gente rápidamente entendiera qué es lo que él quería. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos que cada uno tiene sus formas de llegar a la gente, y pues mucha gente dice que fue una forma muy Claro. estratégica. Pero digo es porque Y que le eso funciona que al tú final. estás diciendo en parte se refleja en eso que usted está diciendo, y es que si yo tengo 400 páginas de las cosas que se supone que voy a hacer y ahí me entrevistan en el calor del momento y todo eso, si se supone que mi plan es tan complejo y tan lleno de sutilezas y todo, pues nunca lo voy a poder expresar ni en televisión ni en un debate, pues porque si usted no lo sabe poner en, no sé, 3 palabras. 3 palabras, pues también es muy complicado. Exacto, hay que saber sintetizar las cosas, porque Poquito, ¿no? Es que es muy y complicado. más en el mundo en el que vivimos hoy en día, que es el mundo de la inmediatez, el mundo en el que hay que ser concreto, hay que ser rápido. Es que esa es la diferencia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Es que Abelardo es una persona tan simpática, tan carismática, mediática. muy mediática, envolvente, o sea, el tipo la tiene clara, o sea, es un showman ni el berraco, o sea, si tuvieras, ¿viste cómo habló, dónde se montó a hablar cuando su discurso, ay no, en ese malecón del río que es un espectáculo, en una balsa en el Magdalena, o sea, parecía un concierto de Green Day, Dios bendito, y yo decía, claro, eso para mí es tan exageradamente como despilfarrador, Sí, y yo sí. que no sé, o sea, si así recibió la primera noticia de primera vuelta, primero, eso es una red flag. ¿Qué nos va a esperar después? Paloma Valencia, Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Claudia López, ¿dónde recibieron su noticia? En las sedes de campaña. En las sedes de campaña, como algo más sutil. Obviamente, eso se campaña en Barranquilla, pero de esa manera. Ay, y lo que dijo, yo dije, Dios bendito, ¿qué es ¿Pero lo que qué nos dijo? espera? ¿Qué? Pues Más preguntas. o sea, realmente él no dijo nada Que ya no haya que ya no hecho. haya O sea, dicho. el outsider. Exacto, que el de la somos. teta del presupuesto. Exacto, que El de los nadie. Pues él se vendió como el que nunca ha hecho parte de la política colombiana, que obviamente también, como dijo Sara, le tiró... mierda a Cepeda y a Álvaro Uribe como un berraco. Es que, no, mentira, No. novio, no, perdón. Lo siento. No, pues defendió, de defendió hecho... a Álvaro Uribe, defendió curiosamente a Paloma Valencia, fue muy caballero en ese sentido, porque Paloma había dicho hace un par de días en que él inclusive se parecía mucho a Petro, entonces ahí estuvo rarita ese rifirrafe de ellos, pero él defendió a Sí, Paloma. pero es que obviamente, ¿cómo no la va a defender si Paloma lo primero que solía decir es que de ahora en adelante ella iba a apoyar al doctor Abelardo de la Espriella?
así literal lo O dijo. sea, toda esa pelea para nada. Para nada. Es que bueno, yo Es que siempre esa se los he pelea dicho, tam- y esa la pelea también fue que política, le dio- la política es estrategia. Siempre lo he dicho, en las Grábenme, pocas veces, háganme un short. por favor. Sí, la política siempre va a ser estrategia. Obviamente Paloma Valencia ni iba a decir, los que votaron por mí tienen la libertad de escoger por quién votar. Obviamente no, todos sabíamos que eso iba a pasar. Ya sea Obviamente. que hubiera ganado Paloma o ya sea que hubiera ganado Belardo, todos sabíamos que ellos dos iban a apoyar al final. Por supuesto, pero digamos que, a ver, como él se vende también, ay, o sea, yo te digo que yo no podía creer lo que yo estaba escuchando. O sea, el tipo, ¿cómo fue que es el tema? ¿A la fuerza o a qué? ¿Por la razón o por la...? No, o sea, O por la o por la fuerza. Venga, o sea, en serio, no se sabe qué va a pasar. Mire, yo les voy a contar algo. A ver, vamos a ver el futuro con Sara. No, el futuro Saque la no. bola de cristal. No, al ¿usted pasado. me pasó una vidente en una emisora que Ay, tenía sí. como Ah, la vidente con unos unas- palitos. sí. Va a ganar Iván en primera. Sí, los palitos dicen que sí. Bienvenido a la evidencia. Obviamente, la evidencia científica demuestra que eso es muy útil. Pero La sabes vidente. una última cosa, hay gente que dice que la mejor encuesta es el día de la votación. Sí. Pues claro, me pucha. Pero es que venga, o sea... Pero venga, igual finalmente. Hay gente ¿Pero qué que nos ibas ya- a decir? Dale, porque tú nos ibas a hacer un... Bueno, a Ah, ver, ¿qué ibas a decir? no, pero yo no iba a ver el futuro, les iba a contar algo de mi pasado. A ver, Ah. cuéntale. Lo que pasa es que justamente, por un tema desafortunado, me tocó viajar a Medellín de urgencia la semana pasada. Y estuve un par de días con mi familia. Pues para muchos nos sorprende pues que es una familia paisa tradicional, entonces ustedes ya sabrán por quién se inclinan. Conservadora. Exacto. Yo estuve 4 días tratando de convencerme, que me convencieran de votar por Abelardo de la Espriella. Y no lo lograron. No, por supuesto, no lo van a lograr. Yo tampoco iba a pretender a ellos convencerlos que votaran por otra persona. No iba a ser el hecho. Listo, o sea, ni por Cepeda, ni por Claudia. Fajardo, ni por Claudia. Más o menos con mi papá sí tenemos como que una visión más o menos parecida, y eso que no tanto porque mi papá tiene una herida de izquierda fuerte que luego les contaré. Pero pues yo, por ejemplo, escuchaba a mis tíos, escuchaba a mi mamá, y yo entendí por qué la gente quiere votar por De la Espriella. O sea, de verdad yo lo entiendo. O sea, también la herida de la gente que nació entre los 60s y los 80s. Que estuvo bajo la influencia de las guerrillas. Exactamente, el dolor que eso representa de, por ejemplo, mi tía, que ella fue cuando niña, estuvo en Bogotá muy reciente, cuando fue lo del Palacio de Justicia, y ella estuvo aquí en Bogotá hace 1 mes y medio, que ella fuimos a la Plaza de Bolívar, y ella cuando vio el nuevo palacio. nuevo Palacio de Justicia, a mi tía se le encharcaron los ojos, Claro. y la memoria emotiva me dijo, o sea, cuando yo vine aquí de niña, todavía olía quemado. Entonces para mi tía eso es una herida muy grande, lo que pasaba Claro. con las guerrillas, o sea, lo que se vivía en Antioquia, que pues por supuesto no vivía toda Colombia, sino que yo hablo por Antioquia pues porque estoy Sí, cerquita. pero a ustedes les tocó una cuota dura. Claro, o sea, lo que es de Granada, San Francisco, San Carlos, Puerto, o sea, fue una cosa devastadora, o sea, pueblos enteros migraron. Por ejemplo, hay una cosa Sí, llamada no, diáspora es que la granadina. izquierda no se da cuenta de ese, y eso fue terrible. Exacto, hay una cosa que se llama la diáspora, migración. se llama la diáspora granadina, que llegó a Cali. El 65% de los pobladores del municipio que se llama Granada migraron, y ese 65%, el 50% fue a Cali. Y hay una colonia de granadinos en Cali tremendo. Entonces, claro, los que nosotros vivimos en ciudad, yo que viví en un pueblo cercano a la ciudad, quizá no se siente tanto. Pero los que Campo le tocó duro. les tocó muy duro. Entonces, yo entiendo perfecto esa relación de sinsabor, que pues básicamente lo de Iván Cepeda se relaciona como si la izquierda fuera igual a la guerrilla, lo cual tampoco estoy de acuerdo. Sí, no es cierto, pero... O sea, eso no es verdad. O sea, la gente cree que es que él está del lado de las FARC, que fue militante de las FARC, y eso no es verdad. Con todo el tema de procesos de paz que tuvo con Santos, que estuvo pues al mano, dicen que es amigo de Santrich, y el otro, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El barbadito ese. Santrichi. Pero es que Timochenko. un guerrillero sin Timo- barba es como... Santrísimo, chico. O sea, soy con dos guerrilleros acá. Bueno. Es que han pasado Raúl tantos. Reyes. Pues finalmente él lideró un proceso de paz que fue muy criticado, que fue el de Santos, que me parecía a mí igual muy bueno. Pues obviamente él estuvo en contacto y él fue ese puente, donde pues obviamente
ellos dos no iban a hablar, pues la gente de las FARC no iba a hablar con un uribista, pues obviamente iba a hablar con una persona de izquierda, pero entonces, claro, yo tampoco estoy de acuerdo en que se vayan a que Iván Cepeda es de las FARC, porque ese señor no es de las FARC, o sea, por Dios, no, tampoco, sí, la gente también es exagerado, pero yo, lo que pasa es pero que yo, lo que yo decía, o en sea, ese proceso democrático que tú hablabas ahora, de ese proceso de paz salieron las curules de las FARC y fíjate que las perdieron. sí, y está bien, o sea, que pero no es que hacen lo que nada pasa es que las pierdan. es que lo que pasa es que también hay que entender que lastimosamente muchas veces el pasado No, perdona. condena. No, y todo con toda la razón. Entonces, claro, sacan todas las fotos de Iván Cepeda con los líderes guerrilleros y van a decir, pues a ver, Es que son dándose la amigos, mano, riéndose. Pues las mismas fotos que ponen a otros con otras personas. Exacto, pero también las fotos es- de pero- Abelardo con X y Y. O sea, Por Pero eso, pasa o sea, lo lo mismo, mismo. exacto, pasa lo mismo con Abelardo, pues en todos esos procesos que él estuvo en los que pues defendió con muchos Sabe, mafiosos, ¿cierto? Del Se paramilitarismo. se enriqueció, o sea, a mí me vas a decir que, por ejemplo, a mí una primita me preguntaba, porque pues obviamente yo di mi opinión en redes sociales de cómo me sentía con las elecciones de ayer, y eso que fue antes de escuchar a Iván Cepeda pues hablar, por supuesto. Ella me preguntaba, Sara, entonces usted va a votar por Cepeda, muy preocupada. En este momento puedo decir que no tengo ni idea, porque no me representa tampoco. Porque es que, o sea, ¿cómo es posible todo lo que Iván Cepeda dijo? ¿Cómo es posible todo lo que Abelardo Cepeda dijo? Pero es verdad que hay Abelardo sí, de la Esfera, Abelardo Cepeda, ya los mezcló, o sea, es una perdón. mezcla de los dos. Bueno, es verdad. A mí, bueno, si Iván Cepeda ya no me siento tan afín con él, porque ya lo escuché hablar sin su discurso. pero sabes, Escucho hablar a Abelardo de la Espriella y yo digo, Dios mío, esto es un tipo, voy a responder a mi primita. ¿Por qué no votar por él? Porque él es un tipo que representa la violencia de lo que somos como colombianos. Porque él la va a promover. Ese man quiere legalizar las armas en un país que es profundamente violento, que somos profundamente intolerantes. ¿O acaso cuando estamos en un carro todo bien, todo el mundo ve muy tranquilo cuando alguien se le atraviesa? Si hablamos de hijo de puta para arriba, ¿qué importa? Y a esa persona se le va a entregar un arma. O sea, pum, o sea, si me pasó un carro, un semáforo en rojo, o simplemente me tiraste el carro sin querer, pum. Sí, no, difícil. Y así lo vamos a hacer. O sea, yo digo, una persona que promueva la violencia no es una persona, y aunque suene cliché y suene repetitivo, machista, misógino y todo lo que ha representado él. Sí, él dijo que su esposa era su pilar y no sé qué, pero eso no borra todo lo que Abelardo de la Espriella ha dicho por años y por los últimos meses, que a ese tipo inclusive se le cuestionó en una entrevista en vivo, una de las periodistas más representativas del país, y la trató como si fuera una imbécil. Entonces claro, toda la represión que dicen que tenemos a Malú, toda la represión que dicen que vamos a tener con la izquierda y de llegar al poder, Abelardo la representa y no pueden decir que no. Entonces yo estoy muy ofendida y yo digo, ¿por qué estoy tan ofendida? Porque no sé qué hacer. Porque yo Votar te en digo, blanco también es una opción. pero ¿para qué votar en blanco en este punto? Votar en blanco hubiera sido una opción en primera vuelta para cambiar toda pero esa es que gente. bueno, pero solamente una nota con respecto a lo del porte de armas. Los odio a yo todos. no sé en cuántos países existe, pero pues obviamente la referencia siempre es Estados Unidos. Por eso. Y ese segundo amendment, o como se llame, Sí, eso la es enmienda. sí, la segunda enmienda, eso es bien delicado. O sea, Por para supuesto. poder ejercer eso como lo tienen ellos más o menos organizado, No. es difícil porque mira, por ejemplo, tú puedes portarla. Si tú vas a cometer digamos que lo que tú cuentas del carro, yo puedo ir armado, no pasa nada. Si yo llego a cometer alguna agresión, digamos, o verbal o física contra la persona, digamos en este caso el policía que me para, en ese momento tener el arma se me va en contra mía. Porque es posesión de arma en momento en el que yo estoy atentando o haciendo un acto de violencia. O sea, quiere decir que yo el arma casi que la puedo cargar, pero paradójicamente es para hacer las cosas solamente En un caso de emergencia. de defensa. Personal. O sea, tengo que primero ser atacado de alguna forma para yo poder responder y justificar mi porte de armas. Pero el resto de ello, pues hasta donde yo entiendo, es básicamente para digamos, dejar ese último resorte como de posibilidades de que si la cosa se va para el carajo, la gente pueda organizarse y decir... Sí, vamos la a segunda tomar esta... medida es organizarse, tomarse en armas para lidiar Y él contra el tiene un pueblo. pasado, pues yo sé que también suena muy cliché, pero es muy cowboy.
Sí, por supuesto. Entonces, pues ellos y su tierra y su, ¿cómo se llama? Y su cacería, tienen muy ligado a lo que tú dices, Sí. la memoria de ellos es muy de eso, muy Sí, de es que colonizar y... la segunda enmienda viene del siglo XIX y esa no se ha Claro, cambiado. claro. Ahora es Pero una... es que, pero ponerla hoy así de la nada en Colombia sí es peligroso. Exacto, No, entonces yo muy les voy a decir peligroso, el muy tema de la peligroso. desconexión que tiene. Entonces aquí una cosa sí voy a defender con toda, pues, con todo al tema de Iván Cepeda. Iván Cepeda obviamente ha estado por fuera del país, ha estado en Europa, pero el man va y vuelve y no podemos decir que no. Abelardo de las Piedras lleva 20 años yendo y viniendo a Colombia desde Miami a Italia. Y él es nacionalizado, o sea, él tiene nacionalidad americana. Italiana, ¿no? Y él también ha vivido en Estados Unidos. Y él viene de esa idea de armas de Estados Unidos. Claro. O sea, ¿cómo es posible que alguien esté tan descontextualizado a su territorio que traiga, o sea, un problema de armas tan delicado como lo tiene Estados Unidos? Que viene un tema de esa segunda en media que viene del siglo XIX, que se radicaliza en el siglo XX, y hemos sabido que niños de 15 años tienen poder las armas, y cuántos tiroteos no hay al año en Estados Unidos, Claro. cuántos niños no hay muertos. Claro. Yo conozco una familia que sacaron a su niña y que les va a tocar hacer homeschool porque la niña le dio un ataque de nervios haciendo un simulacro de un tiroteo. ¿Por qué en un colegio tienen que hacer un simulacro de un No, no tiroteo? tiene ninguna lógica. O sea, en eso no hay ningún sentido. No, lo que están intentando hacer ahora es ¿Y que, por replicarlo ejemplo, acá? No. cuando como la venta de armas es así como ir a ley, entonces... En el Walmart. Sí. Véndame ese fusil, Sí, por favor. sí. Lo echan en el carrito de compras. Tiene que haber pues un cruce de información, por ejemplo, no puedes tener delitos anteriores, por ejemplo, para que no te vendan un arma. No puedes tener registro de enfermedad mental, ese tipo de cosas. Entonces, como restringir un poco la venta para que no caiga en manos de personas, porque el argumento de ellos sigue siendo el mismo. El arma no tiene el problema, el problema es de la persona. Pero es que para qué estar armados. O sea, No, yo te entiendo, ¿no? O sea, yo por es ejemplo, que finalmente yo tenía muchos familiares militares y cuando ocurrió cualquier cosa, me acuerdo mucho, mi abuelo, una vez algún problema de inseguridad en una fiesta que ellos tenían y estaban todos generales y coroneles, pues estoy hablando hace 30 años o 40 años, sí, por ahí 40, y salieron todos ellos, todos pensionados, todos no sé qué, con sus armas felices, no sé qué, a tratar no sé qué, todos con el seguro puesto, o sea, ninguno pudo ni siquiera disparar, ¿sí? Pero entonces el cuento es que ellos tienen las armas, es casi como un fetiche, es como una cuestión así de Sí, yo estoy... por yo soy supuesto. Por varón. sentirse. o sea, hay gente que tiene Pero el que cuartos de tiene armas. un arma tiene que estar dispuesto a usarla. Por Y si supuesto. está dispuesto a usarla, uno tiene que ser, eso suena muy estúpido, pero o sea, lo que puede uno causar con una... Sí, no. o sea, asumir las consecuencias de Por ese eso. acto. Es que ese terrible, efecto- usted puede ir para la cárcel el resto de su vida. Exactamente. No, Con por todo- eso. con Pero todo- bueno, pero entonces el caso es que el tigre no debería, pues yo No. creo, no debería importar ese tipo de propuestas. Por supuesto. La seguridad, hasta donde yo conocía, esa idea de que el imperio de la ley, pero digamos las armas en posesión del Estado, pues a mi juicio bien. Por supuesto. Es que mira, o sea, por ejemplo, inclusive Abelardo de las Piedras va a impulsar otra vez de que que las personas armadas y civiles se puedan defender. Y nosotros sabemos como colombianos lo que significa. Y los que antioqueños más que las convivir, ¿cómo nos fue con eso? ¿Mm? Y cómo nos fue con los y digamos que el Urabá sobre todo, nosotros apenas pudimos ir al Urabá después del 2012 por lo delicado que era. O sea, ir a Necoclí, ir a Arboletes, yo que soy antioqueña, ¿no? Yo que estuve en Turbo trabajando por unos meses, después de eso se siente muy pesado. O sea, armar al pueblo colombiano como civiles. No. ¿Eso qué puede ser? No. Aparte que es que nuestro... Eso pues, Eso no, por favor. o sea, por Dios, si hubo un remanente, un montón de gente cuando hubo el tema de la pandemia que se les estaba metiendo es que a los conjuntos y todo el mundo es que armándose, Sí, no. y se supone que están las armas, porte ilegal en Colombia no es pues el tema, pues aquí no, todavía no es legal el porte de armas, y había gente armándose para que no entraran a los conjuntos. ¿Qué nos va a esperar en una cosa bien cosa? Sí, no. Para mí, ¿cuál es la dificultad más grande con Abelardo de las Piedras y que me hace no votar por ese hombre? Para mí eso va a ser una masacre. ¿Será? O sea, él va a autorizar eso. Y Pero, no, a y no ver, solamente digamos acá, que- en el campo eso cómo va a ser, porque a nosotros no nos ha tocado ni mierda porque estamos en la ciudad. Y a los del campo. Pero venga, o sea, digamos ya entrando más a detalle, si se quisiera hacer algo como eso, en la Constitución, supongo yo, no sé, ignoro si eso está o no, pero supongo que ahí está prohibido el uso de armas, ¿no?
Entonces él tendría que hacer una reforma constitucional para poder permitir. Sí. Pero yo la verdad, o sea, como una reforma constitucional, en ese caso habrían dos vías, supongo que una constituyente o que el Senado apruebe pues una reforma a la Constitución como esa. Y desde mi punto de vista, si eso llegase a pasar, que la verdad yo lo veo muy difícil, yo lo veo más como un tema populista para ganarse, pues, adeptos, ¿no? Gente que de pronto no ve con tan malos ojos que la gente pueda aportar armas, pero llegar a modificar eso, no sé, si de pronto hay alguna persona aquí que sepa de leyes o algo así, ¿qué tan viable sería en ese caso poder, digamos, sacar una ley o qué sé yo, modificar el artículo que lo diga en la Constitución de que podamos usar armas? O sea, yo creo que eso es muy difícil, y también entendiendo que, pues, no creo que si Abelardo de la Espriella gana la presidencia vaya a tener mayorías en todo en el Congreso. Pero el Congreso la mayoría es de derecha. No, o sea, porque nosotros eso quedó fue más con el pacto, ¿no? Pero El pacto, pero con o sea, respecto como a todo, partido es el que más curules exacto, tiene. Pero si se le suman los otros de los verdes, eso es a lo que yo me refiero. Yo la verdad no creo, yo creo que está 50-50. Bueno, ojalá. Yo la verdad no creo que... bueno, que pues sea bueno, tan yo no fácil. contaba los verdes, eso sí es verdad. Lo que pasa es que y los otros, los independientes. Es que bueno, o sea... bueno, si es mitad y mitad, listo, está yo bien. Yo creo que, y la gente de centro tampoco supongo que ellos se sumarían para algo así. Es que... O sea, yo creo que eso tendría que ser muy extrema derecha, pensar en... Yo no creo. No, yo creo que llevar ese punto a ese extremo, no. Yo creo que es más un acto populista para ganarse el corazón de mucha gente, y lo está haciendo porque pues hay mucha gente, sí. O sea, lastimosamente vivimos en un país que ha crecido, o sea, históricamente, si vemos, Colombia ha sido un país violento toda la vida. Por eso supuesto, es lo que hemos sido. Llevamos 200 años peleando. Entonces, y seguimos otros 200 más. Para mucha gente la solución siempre ha sido las armas. No, porque han vivido siempre en ese contexto. Históricamente sus familias han crecido en ese contexto. Entonces, pensar en algo distinto es muy difícil. Porque es que eso ya está como casi que permeado, pues. Y mucha gente ve eso como una solución. Y pues bueno, hay que también entender otra cosa. Y es que lastimosamente hay, digamos que una persona en la que se ve reflejada Abelardo de la Espriella, que es Nayib Bukele. No. Y Nayib Bukele le ha funcionado en cierta medida su política de ir de frente contra los bandidos. Pero como Estado. Como Estado, claro. La gente no tiene armas. Que eso es lo que... No, obviamente no. Y eso es lo que está justamente promoviendo Abelardo de la Espriella. Pues claro, él dice, yo no me voy a sentar a hablar con bandidos, yo voy a ir de frente, porque el Estado tiene la capacidad de ir de frente contra los bandidos, y ya se ha demostrado, en El Salvador está sucediendo. Pudieron encerrar a lo que ellos consideran el cáncer de su sociedad, que pues fueron todas estas pandillas, eso ya lo hemos hablado en otros capítulos. Y pues mucha gente dice, si en otros países funcionó, ¿por qué aquí no? Bueno, yo te y puedo por decir eso, que no, espérate. Pero pasaron de una tasa de homicidio. No, obviamente, es que justamente eso, eso. Pero es que uno no puede replicarlo de un país de 6 millones de habitantes con respecto a uno de 50 millones. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Eso no tiene absolutamente nada que ver, porque nosotros tenemos mucha más capacidad militar. Claro. Es que eso se mide en pero la capacidad. Él quiere reducir el Estado. No, espérate. Sí. De la Espriella quiere reducir el Estado, y el Estado no son solamente los puestos políticos que uno ve por allá. El Estado también se refiere a todo el tema militar. Entonces mi pregunta es, él quiere luchar contra los bandidos reduciendo el Estado, o sea, es que él no tiene coherencia. Es que él no va a reducir el Estado militarmente hablando. Pues él dijo, él va a reducir lo que él propone es reducir el Estado en el término del gasto. Lo que pasa es que el gobierno actual ha incrementado el gasto público de una manera que jamás se había visto. Bueno, eso es verdad, no voy a decir que no. Entonces, cuando él habla de reducir el Estado, él habla de reducir, por ejemplo, puestos de trabajos a nivel público. Okay. Reducir el gasto público, por ejemplo, en no sé, seguramente, pues, ministerios, por ejemplo. Secretarías. De hecho, él habla de unificar ministerios. Claro. Entonces, son políticas que sabemos que, por ejemplo, el gobierno de Gabriel Milei, por dar un ejemplo, es un referente. Ha hecho en Argentina, ¿sí? Él ha reducido mucho los ministerios, ha acabado con muchos puestos públicos, ¿cierto?
¿Eso en busca de qué? Pues de buscar la austeridad en el gasto público y esa plata más bien cogerla para invertirla en otras cosas. Entonces, claro, son dos posturas muy diferentes. Totalmente aparte. O sea, son extremos y lo sabemos, pero entonces a lo que voy yo es a que obviamente como en otros países ha funcionado, pues ellos traen eso como una referencia y dice, si allá pudieron, ¿Por qué porque nosotros entonces no? nosotros no podemos construir 10 megacárceles y encerrar a todos los bandidos. Claro. Yo voy Obviamente todo el mundo va a decir, claro, que lo hagan porque pues si El Salvador era el país más violento del mundo en un momento, había una tasa de homicidio Altísimo. terrible. Y hoy en día la tasa de homicidio se redujo al 10%. O sea, ¿cómo me vas a decir que la gente no va a creer o va a querer eso para su país? No, por supuesto que lo va a querer. Me parece es cómo lo van a hacer viable. ¿Cómo vamos? Porque ya en Colombia sabemos que cuando se les da autoridad a esa milicia, cuando se les da como digamos que esos incentivos, ¿qué pasó? Digamos qué pasó, es que nosotros tenemos una herida Sí, abierta pues pueden hace muy poquito. apuntar hacia la tiranía, obvio. Por supuesto, es que Colombia ya pasó con los falsos positivos. 7.000, más de 7.000 personas muertas. Pero mira que muchas Uribe personas- mismo dijo que sí, que los de Soacha, porque yo escuché su entrevista, que los jóvenes de Soacha eran muertos en combate, o sea, que no eran recolectores de café. Él mismo lo dijo. O sea, ¿cómo Claro, no vamos no, a, yo des- te a entiendo. desconocer la gravedad del asunto? Pero mira Entonces, que claro, o sea, inclusive- yo no es que no esté de acuerdo en que tengan que apresar a todos los bandidos. O sea, acá tiene que ir todo el mundo a la cárcel, meterlos presos, regularizar a todas Pero las tú personas dices que le hacen todos. daño al país, pues todas las personas sí, que le hacen sí, daño al sí. país, tienen que estar pagando. Es que yo no digo que no, pero es que es buscar la forma, o sea, ¿cómo vamos a hacer lo mismo? Es que la gente cree que guerra más guerra es igual a la paz. Si eso se ha demostrado que en este país no funciona por 100 años. Claro. Entonces, como te digo, o sea, si uno supiera que nuestro tema militar es un tema así completamente firme, completamente Por la patria. por la patria, que no va a pasar nada, pero es que ya sabemos lo que pasó. Por eso yo que digo, yo siento, a mí cuál es el Tú miedo. dices que no hemos aprendido No, de lo que no. ya se dio. Si fueran, digamos que no fuéramos corruptos. O sea, ¿por qué en este momento los falsos positivos están tan latentes? Y mi tía me decía que tenía toda la razón, que porque los jóvenes nos íbamos más por la izquierda, porque es nuestra herida más reciente. A ellos les tocó la herida de las FARC, que también es una herida tremendamente grande. Pero por favor, o sea, si se le va a dar el poder a los militares, ¿qué pasó con eso? Ya sabemos qué pasó. Para mí ese es el miedo. Este man le compró el discurso a Bukele. Ese man es la persona menos genuina del mundo. Bernardo de la Espriella es la mezcla entre Bukele y Milei. Inclusive él mismo lo ha dicho. 10 megacárceles, listo. Pero en Colombia sabemos que la mitad de todo lo que se vive en términos de las pandillas, en términos de todo de todas esas Sí, como la violencia. de la violencia, también se vive desde la cárcel. ¿O es que van a decir que las cárceles son reclusorios No, perfectos? no. No. Allá, ¿cuántas veces hasta el día no recibe una berraca llamada de la cárcel para estafarle? Bueno, pero es que lo que pasa es que él quiere instaurar justamente es el modelo de El Salvador. El modelo de El Salvador no es no son las cárceles de acá. Donde van los cantantes vallenatos. No, olvídate. Lo que pasa es que justamente, a ver, Acá la corrupción es lo que tanta pasa es que, que igual va a pasar. a ver, ¿por qué critican tanto el modelo de El Salvador en términos de derechos humanos? Porque literalmente esa gente está aislada de todo, o sea, es que no tienen derecho absolutamente a nada. Entonces, Claro. Mire, mientras lo que pasa un es que man acá- mire, yo digo que mientras que un man viole, mate, hagan eso. Pero es que acá en Colombia sabemos que la gente que van a meter a esa cárcel no vamos a saber de verdad si fue mala. Esa es la cuestión. ¿Cuánta gente? Porque es que ya lo hemos vivido. En El Salvador, ¿cómo es? Creo que fue el 30% que se ha determinado que no son pandillas. O sea, todos los maras, toda la gente mala. O sea, ellos tienen que tener todo el peso de la ley. Que lo metan a un cuarto oscuro y que nunca vea la luz del sol. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿cómo? Con ese modelo se va a verificar de que la gente simplemente por cumplir con cifras, porque ya ha pasado, Pero van a meter tam- presos a pero un también, montón de fíjate gente. que inclusive alguien ¿Y lo cuál que comentaba. nosotros podemos caer ahí? Alguien lo comentaba en los comentarios de acá, en el otro capítulo nuestro, que decían, listo, tú decías que 18.000 los falsos positivos. No. 17.000. Por la JEP son 7.600 y punta, me Y parece. alguien anotaba ahí mismo, bueno, y los miles
que dejaron los 40 años que tú anotabas ahora de la violencia guerrillera. Por supuesto, pero es que no estamos, digamos pero lo que tú dices, pero no sí, puedes por ejemplo, comparar números hablaban con de números. los los reclutamientos. reclutados. La JEP también Mucho son más de 7.000. 18.000 fueron los niños reclutados. Y la JEP también lo puso en la mesa. También se reconoce que son crímenes de lesa humanidad. Es que, o sea, a mí me parece increíble que este país compare una cosa y desmerite la otra. No es comparable, es que es igual de malo los falsos positivos de malo que los 18.000 niños Es que yo creo de que- reclutamiento es que forzado yo- la gente y dice- las pero la gente se va 40.000 por el número. muertas. La gente dice 7.000 de estos, 18.000 del otro, 7.000 Es acá, que justamente 40.000 del yo otro. creo- o sea, Pues todo es arreglemos igual estos de malo. 50.000 primero. Es que aquí yo no estoy defendiendo las FARC ni mucho menos. Es que ¿qué miren, yo tal? creo, Son igual de en mal. ese No. punto yo creo que justamente lo que está pasando en este momento, y es que tanto los unos como los otros, tanto los de izquierda como los de derecha, que son los que van a pelear la presidencia al final, se están justificando en lo que los otros han hecho. Entonces no hay un punto medio, ¿sí? Sí. Entonces, uno quiere hacer las cosas, digamos, por la razón o por la fuerza, como él lo dice, y el otro, en teoría, tiene mejores intenciones en ese sentido, porque pues él dice, las armas no, la guerra no, sentémonos a hablar, pero también son muy lapsos, en el sentido en que si el criminal no se sienta de buena manera a hablar y con buenas intenciones de dejar, pues, digamos, Se la vida perpetúa el delictiva, delito. etcétera, no hacen nada tampoco. Claro. Entonces ahí es donde uno dice, tiene que haber un punto medio en el que pues todos sabemos que digamos que la forma de solucionar las cosas no va a ser nunca la guerra, pues por todo el daño que puede llegar a causar y que ha causado durante tantos años aquí en Colombia. Pero tampoco siento yo que es el hecho de decir, bueno, pues si ellos no se quieren sentar a hablar con nosotros, pues dejémoslos que sigan delinquiendo. Claro. Porque pues tampoco es la solución. Entonces, ahí el Estado entonces, ¿para qué está? ¿Para qué está la fuerza pública, no? ¿Para qué nos armamos tanto? ¿Para qué de alguna manera invertimos tanto dinero en, pues, en armar a nuestros soldados, a nuestros policías, o sea, de alguna manera eso tiene que servir para algo, ¿sí? Claro. Entonces como que yo siento que no tenemos un líder que de alguna manera diga, o nos sentamos a hablar por las buenas, o viejo. Zanahoria y garrote. Exacto. Como decía Montanas O Mocos. sea, no está esa persona o esa figura que diga, yo no quiero que se arme una guerra y volver a lo mismo del pasado que nos ha hecho tanto daño, pero tampoco voy a seguir alcahueteando tanta... No, y en eso estamos de acuerdo. Yo ahí sí Entonces puedo no hay un discutirlo. candidato que llegue a ese punto, ¿sí? Entonces, ahí como que más o menos Cepeda intenta ser esa persona, pero al final no lo es. No, y en eso yo no lo voy a discutir. Entonces, Porque es que creo eso es la parte creo- de la falla más grande que tiene Cepeda en su plan de gobierno. Que todo el tema de la paz total, que para muchos de derecha es el fracaso total, yo no lo veo como un fracaso porque, o sea, es que la guerra con más guerra no hay paz. O sea, eso no es. Eso Sí, no exacto. es. Pero es verdad que en la actualidad, pues los grupos armados y todas las deserciones de las FARC en esos diálogos de paz previos, es verdad que han vuelto a coger mucho terreno. Entonces, por eso yo les decía ahorita, yo entiendo por qué la gente vota por Abelardo de las Priella. Yo siento que él no es la solución, porque me parece que ya no vamos para el otro lado, o sea, soy el otro lado, es la otra cara de la violencia. En ese momento vimos una Entonces, ¿de violencia. quién es la culpa? Pues, de los colombianos. ¿no? ¿De quién? No, pero es que, o No, sea, Eso me es que mire, no, la yo culpa creo no que sé ni qué pasa. es que sí, o sea, Ay, Dios. lastimosamente, es que ese es el juego de la política, y vuelvo y le digo. Los Tengo políticos, a ellos les conviene tenerlos divididos. Ah, sí, por supuesto. O sea, si no los tienen divididos, pues ellos no van a tener cómo ganar nunca. Porque siempre va a haber un bando y va a haber el otro. Entonces, ¿en qué bando está usted? Escoja. Yo no sé. ¿Sí? No, y es que ese es el juego de la política justamente. Entonces, la izquierda, digamos, por primera vez en Colombia logró por fin llegar a la presidencia, ¿cierto? Todos sabemos que eso es así. Nunca lo había logrado. Era la oportunidad de que hicieran las cosas tan bien Claro. que la gente dijera, Para callar la boca a todo el mundo. Claro. lastimosamente, Sí, como no hemos visto esto. exacto. Sí. Pero pues estamos ante un gobierno que logró. pues No lo logro. hizo algunas cosas bien y También de hay hecho que la aceptarlo. derecha se lo reconoce, porque el mismo Abelardo yo lo escuchaba decirlo, la misma Paloma Valencia.
muchos en campaña, pues de los que no ganaron, que no llegaron, decían, el gobierno hizo esto en materia social, estilo otro. De hecho, ayer me sorprendió mucho y escuché, entrevistaron a Sarmiento Angulo, que todos sabemos que es el hombre más rico de Colombia, que pues el gobierno de alguna manera, y Petro siempre lo ha criticado mucho por el tema pues de los capitales, de los monopolios, bueno, un montón de cosas. Y el tipo dijo que Colombia estaba muy bien en materia económica. Entonces, que un tipo Sí. al que le han tirado tan duro la oposición, la izquierda, etcétera, diga que Colombia está bien económicamente, eso sorprende. Sí. Y el man dijo, el país está muy bien, como que el man aplaudía la organización que había para que las votaciones se dieran de la manera más tranquila, Sí, estuvo que bien. los resultados salieran tan rápido. El man decía, hemos avanzado mucho, hemos progresado mucho como país, Sí. y eso es algo que uno dice, o sea, Es que la gente es sorprendente, ¿no? Porque Sí. pues a la larga uno dice, o sea, no es por nada, pero este gobierno a los grandes capitales del país les ha tirado Muy duro. duro. Sí, No, por no hay su- que desconocerlo. Por supuesto. Es que Y justamente... el tipo, pues bueno, lo reconoce. Entonces, siento yo que en cierta medida el gobierno de izquierda también catapultó a la derecha nuevamente. Porque tenían la oportunidad de hacerlo bien y hay muchas cosas en las que fallaron que comenzó a hacer dudar a la gente de si en realidad la izquierda es la solución para este país. Había Es un que- columnista Ok. hace muchos años que se llamaba Antonio Caballero. Ustedes Sí, seguramente lo por leyeron. supuesto. Él tenía una frase que era exactamente así, que decía, la izquierda no puede, pues no puede, pues obviamente estoy parafraseando, pero la izquierda no existe como opción en el poder. O sea, una vez la izquierda sube al poder, es derecho. O sea, la izquierda es una idea, Sí. no se puede manejar desde arriba, decía él. Es que lo que pasa es que es muy complicado, o sea, finalmente nosotros como sociedad, ya que me calmé un poquito, yo creo que Bueno, pero fíjate, Silvio, sí, o se sea, llama ¿Cómo hacer catarsis en vivo? ay, lo que pasa es que claro, yo entiendo por qué a mi familia no le gusta hablar conmigo de eso, yo soy muy visceral con el tema, yo lo entiendo. No, es que el tema es divertido porque le despierta muchas emociones. Igual pues finalmente no tomen nada personal, o sea, es que es mi No, postura, yo no estoy diciendo que no, lo que pues estoy no diciendo... creo que no deba tomárselo personal, es bien, así Sí. es la vida. Ah, bueno, una cosa, por favor, aquí quiero aclarar, o sea, esa es mi postura, yo no estoy diciendo que lo que No. estoy diciendo es verdad, es la única razón, no, hombre, o sea, No, lo y que yo finalmente pienso. lo que decía usted, y lo hemos dicho aquí varias veces, es que son la manera desde donde operan las personas que piensan, digamos, llamémoslo de derecha, es totalmente distinta que el de la izquierda. Eso Sí. no hay manera de ponerlos en el mismo. Exacto, o sea, hay una persona que ya simpatice con la izquierda, es muy difícil que se vuelva a derecha. No, eso es imposible. O sea, a mí, por ejemplo, Depende. Porque cuánta gente, por ejemplo, no sé, por dar un caso de aquí el vecino país, Ah, claro. bueno, eran aférrimos y iban con toda con Hugo Chávez, pero hasta la muerte. Y Hasta hoy en cuando no día, tanto, hasta cuando no tanto. y hoy en día condenan y dicen fue el peor error de nuestras vidas. Entonces, yo siento que cambiar de postura política en un momento de la vida, claro, eso no, válido. no, sí. eso no Sí. tiene nada. Y mucha gente le debe estar pasando, estoy seguro. Claro. Sin temor a equivocarme, que mucha gente que votó por Gustavo Petro en su momento hoy está votando por Álvaro de la Espriella. por claro. supuesto. Porque se sienten decepcionados, defraudados, porque seguramente Petro prometió muchas cosas que hoy en día no cumplió. Sí, por Y ejemplo, seguramente puede pasar lo mismo con Abelardo. ¿Qué pasó Es con el que- tren eléctrico entre Barranquilla y Buenaventura, por ejemplo? Es que justamente, a Lo ver, empezó. Pero miren, si yo hablamos, creo que a ver, si hablamos de eso, lo que por ejemplo tú decías ahorita, yo estoy de acuerdo. En realidad el gobierno de Petro fue tan perverso como todo el mundo dice. Para mí, no. ¿Fue perfecto? Por supuesto que no. Me parece igual de mediocre que muchos gobiernos que han pasado por como nuestro ejemplo país. el de Duque, Como el de Duque, como el de que Pastrana. para muchos fue un gobierno mediocre. Claro, el de Duque es un ejemplo, aunque le tocó pandemia, digamos, démosle esa gabela. Va. Pero por lo menos el de Pastrana, ¿cómo fue? Y de ahí para atrás no quiero mencionar cuánta gente. Saco a Santos y a Uribe de la colada porque, bueno, ya podrá ser otro podcast inclusive. Pero pues finalmente uno, juepucha, tendría que tener la suficiente conciencia de reconocer las cosas buenas y las cosas malas del gobierno. Porque es que, claro, aquí mi familia cree que yo soy la persona más petrista del mundo. Pero no. Spoiler, yo no soy petrista. Soy de izquierda, pero no soy petrista. Eso son cosas muy diferentes. Y eso
que no sé si soy de izquierda, según el espectador soy centro izquierda, ¿cierto? Exacto. Entonces, finalmente, ningún extremo para mí es bueno. O sea, no son, no Pero son fíjate buenos. que ustedes mismos ninguno. decían que Claudia, por intentar. ¿Claudia? No, Paloma. Perdón. Por intentar jugar esa carta del centro, fíjate que cada día fue quitándose. Pero votantes. es que porque ella lo intentó jugar siendo que ella no es de centro, o sea, Bueno, ella es de derecha. sí, no tenía lugar de Hágale, o negociación, sea, pero- ella no es una derecha tan fuerte como como de la extrema, no. Pues justamente, Pero a ver, hágale, siga con su ella derecha, pues. intentó ganarse la gente del centro hiriendo a Juan Daniel Oviedo como vicepresidente. No había ninguna manera de que ella se ganara a la gente del centro sabiendo que ella siempre ha sido de derecha, ¿sí? Y pues sí, en cierta medida, digamos Pero que... chocaron mucho entre ellos dos. Claro. Porque nosotros lo De dijimos. hecho, ayer- Nosotros lo dijimos. que no sabíamos nada. De hecho ayer, después de las declaraciones de Paloma, donde dijo voy a apoyar a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta, le preguntaron a Juan Daniel Oviedo, ¿cuál es su postura? ¿Qué va a pasar ahora? Y él dijo, yo no voy a apoyar a Abelardo de la Espriella porque es misógino, porque es homofóbico, porque es esto y lo otro. Todos sabíamos que él, o sea, es que Pero él también lastimosamente fue lo peor, o sea, lo peor que le pudo haber pasado a Paloma Valencia Juan David Oviedo fue unirse. dijo, sí, A ambos. Claro. Porque Ambos. o Andrés sea, Oviedo ambos. perdió. Claro. va por- O sea, si ellos creían que esa era la mejor estrategia, o No, sea, yo no sé pésima. a quién fue el que se le ocurrió, en qué momento, pero Juan Daniel Oviedo tenía muy buenas opciones para ser alcalde de Bogotá, Ah, y lo más probable es que ahorita la gente ya no le crea, no. porque lo ven como una persona que se vendió, Claro. que se Vendido. decía ser de centro y terminó yéndose más hacia la derecha. Y pues Paloma Valencia, no sé cuál va a ser el futuro de ella, seguramente puede llegar a ser ministra si llega A ganar. a ganar a Abelardo de la Espriella. Seguramente. Seguramente va a ser así. después de que Pero bueno, ganó pero el Madrid. entonces, Pero pues, en pensando en el panorama en el político. panorama, entonces, ¿qué queda? El 6% de Paloma. Ya sabemos que todo el 6% de Paloma se va para... No, el pero- 4% de Fajardo, para Cepeda. No sabemos todavía. ¿No? Aunque ayer yo lo escuché hablar y dijo que tenía muchas cosas que pensar. Él siempre ha criticado hablar de la Espriella y él dice que él no es una opción para Colombia, pero todos sabemos cómo es Fajardo. Tibiecito. Fajardo nunca... O Nunca sea, mu- yo por lo menos no Que no nunca sé, muestra postura. me puedo estar equivocando, pero Tiene yo más no- postura Iván Cepeda. nunca le había dicho. Yo no creo que él vaya a decir, o sea, nos podría Pero bueno, sorprender. digamos que lo único, Fajardo no habla mal de ningún candidato. Del único No, que ha sí. hablado Bueno, mal ¿sí? es de la, Pues de la Espriella. Ah, claro. Y él por lo menos, o sea, ayer hablando, es que ayer escuchamos a todos los, por supuesto, los candidatos pues que ganaron y eso. Escuchando ya a Fajardo y yo, ay, tan lindo, siempre tan tibio. Pero pues finalmente no dijo nada que no conociéramos y lo único que sí, o sea, para él de la Espriella no es una opción, está muy bien. Pero yo escuché a algunos estadistas, así se dice, ¿cierto? Sí. Estadistas, que decían que las elecciones no eran aritmética, o sea, no se sumaba, o sea, no. Sí, lo que yo acabo No, de era, hacer. no eran aritméticas, sino algebraicas. Exacto, entonces es como que ir, bueno, de aquí puedo para acá, paso para acá, Sí. porque todavía no se sabe, porque por ejemplo yo tengo amigos que votaron por Paloma porque no creían en Cepeda, que yo entiendo por qué, y votaron, y tampoco en de la Espriella, entonces que se hayan todos para de la Espriella, no estoy segura. Y tampoco, o sea, los de Fajardo, los de Claudia y los de Paloma Valencia son personas que no creían en los extremos, ¿sí? Entonces yo entiendo por qué. Entonces ahora hay que ver, Lo que pasa es que Pero va, hay va- que pero ver va a pasar cuál, algo. cuál es más extremo y no se va uno hacia eso. Pero otra Igual preocupación falta, que alguien me son los decía. votos de castigo, perdón. O sea, yo creo que lo que va a pasar en este momento es voto de castigo. ¿Usted por quién va a votar? Por el menos peor. ¿En contra de quién usted va a votar? Porque Sí. es que siempre ha pasado eso. Pero yo voy a hablar así como a nombre de la Registraduría Nacional, porque estuve de jurado Ah, ok. Ah, yo también fui y el, jurado. y Yo no, el- yo me el salvé. proceso, de verdad, a mi juicio, muy transparente. Sí, O sea, hacer fraude es difícil. 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 Yo sí Porque quiero hay ver muchos- esos hay 800 muchos mil ojos. pesos que dicen. Hay muchos ojos, y- 800.000 pesos. 80.000 votos. 800.000 votos. pero hay demasiados ojos. Pero acá. Y lo que pasa es que después, bueno, Pero- tú puedes intentarlo, bueno, lo que sea, pero es que, digamos, con toda esta cuestión de las redes sociales y todo eso, todo el mundo está subiendo los datos. Sí, Todo el tiempo, ayer entonces- en mi mesa todos tomaron fotos No, por de eso. los tarjetones, de De todos todo, los resultados, o de sea, todo. para que no haya... No, eso es muy difícil. Y No, después de que eso pero está- aquí en Bogotá y en territorio. Sí, no, pero ¿cómo entonces, es? bueno, el cuento iba que muchas personas, alguien me decía
que estaba preocupada que pues porque sí, ustedes vieron el mapa, ¿no? En todo el centro gana sí, aquí amamos el mapa. Y por fuera todo. Ganó el Cepeda ganó en el Caribe, en el Pacífico, en el sur del, exacto, todo el borde y ganó en Bogotá. Pero el resto del país ganó Abelardo. Sí. Y tenemos que tener en cuenta que esa ganancia. Qué miedo, cómo iban de pronto a presionar a las personas para que voten de uno u otro lado. Pero entonces mi voto es a favor de la registraduría. Eso es transparente. O sea, Sí, pero tú puedes acá decir, no, mira, yo soy de Cepeda, es un firme, así va para esa y todo. Y te metes en el cubículo y rayas el tigre y sale. Nadie te va a decir que no. Entonces la gente me decía, sí, pero es que ellos tienen amarrado la lista. Entonces, que en esa lista vamos a poner 50 votos, ¿cierto? Porque están comprados, bueno, como sea. Entonces después hacen el conteo y supongamos salen 45. Entonces van y dicen, usted no me cumplió. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a buscar los 5 que no votaron por él? ¿Los van a matar? Eran 400 por mesa. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo los van a reunir? ¿Los van a poner en una plaza? Tú estás hablando de esto. No, es que hay que quitarse el miedo. Eso no se puede ejercer. No puede ocurrir. Pero no en las ciudades. No, en el campo tampoco. Tú te metes allá y marcas al que quieras, digamos. No, porque es que en el campo o marcas al tigre. Hay una radicalización. Claro, pero ¿quién te va a preguntar? Tú tienes que aprender a hacer. Mira que, por ejemplo, le voy a dar la razón, desafortunadamente, a una tía bien de derecha. Que, por ejemplo, y que le dije que era verdad, o sea, Alias Calarcá carnetiza a la gente, ¿sí? O sea, él tiene ese poder en las personas y tiene la forma de verlo, porque es que una cosa es verlo en la ciudad, sí, pero otra cosa es en un corregimiento por allá adentro en la montaña, claro. Uno cómo controla eso, porque es que van a estar amenazados los de la registraduría para hacer las cosas. Una sola persona que ventile eso, ¿cierto? Con algún brío, y pida protección o lo que sea y suelte eso, lo que usted mismo está diciendo, pues con la poquita o mucha fuerza pública que haya, tú proteges esos puestos de votación para que la gente vote a conciencia. A ver, yo no digo que yo no digo que no y que finalmente es 400 páginas. Por favor. No, en realidad yo también escuché de otro politólogo que Colombia es como en términos de temas electorales de las más transparentes. Pues si no, mire lo que pasó en Perú. O sea, en Perú no estuvieron 15 días contando votos. No, por eso. Buscando ánforas, pero ya metía en la basura a ver quién tenía qué. O sea, eso ya es otra cosa. Es que justamente eso es lo que se dice. O sea, el sistema electoral en Colombia ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Lo que pasa es que, a ver, o sea, obviamente el software que controla pues, el tema del conteo de votos y todo eso, nadie dice que no es un software que se pueda alterar. Claro. Ahí es donde está la duda si de verdad lo que se sube, si es real o no. Ajá. Sí, claro. Pero más allá de eso... Pero lo que usted dice es cierto, hacen el conteo. Entonces, como tienen los testigos electorales ahí tomando fotos y todo, dicen, aquí en mi tabla de Excel, como fórmulas algebraicas, da que yo tengo que tener más votos. Voy a pedir el reconteo. Yo supongo que existe la instancia en la que ellos pueden pedir. Sí, se puede pedir reconteo, por supuesto. Y pues justamente por el reconteo es que el pacto histórico en las curules de Senado ganaron creo que 1 o 2 escaños más. ¿Eso? ¿Va para eso? Es que sea, o sea, entonces, es que no se puede decir que... No, por eso. Entonces, yo creo que, o sea, a ver, pensar en que en Colombia, a esas alturas de la vida, puede haber un fraude electoral con el sistema como está pensado, o sea, como está funcionando, la verdad yo lo veo muy difícil. O sea, sí es posible que hayan boticos, sí, pero es mínimo, o sea, es una cosa que no representaría, por ejemplo, poner en la presidencia a alguien, porque es que tendría que haber un desfase de, no sé, 1 millón, 2 millones de votos, y usted no es fácil robarse 2 millones de votos, es fácil. Por favor, o sea, tiene que ser de verdad una cosa, una maquinaria, una cosa... Y con puro miedo no se puede. Y hoy en día es tan fácil poder visibilizar todo eso. Exacto, o sea, que no, los que se roban las votaciones son países, sobre todo donde ha pasado en África, que literalmente vienen las militares con las urnas, las llevan. Yo creo que es esa época de que se va la luz y cuando se prende la radio, entonces como en Venezuela. Exacto. Eso no va a pasar, o sea, eso pero no va a fíjate pasar. que para que eso pase se necesita es que esté corrupto desde exacto, arriba hasta abajo. Exacto, y eso aquí en Colombia siento yo que... Terminamos con una nota positiva. Es que en realidad... Las luchas en las urnas, hay que salir y... Sí, exacto. Como quieran decirle, ponerle la raya al tigre o de otra manera, como le quieran decir. Yo creo que lo que falló Cepeda es que él no escogió un animal.
para ganar. Hubiera cogido, por ejemplo, el hipopótamo, que mucha gente defiende no matar los hipopótamos. Por ejemplo. O ¿qué animal le haría guerra al tigre? O algo que esté El de moda jaguar. con los muchachos. Un jaguar. Un capibara. Así es. Exacto, un capibara. Ay, Sí, porque Paloma ya tenía Paloma. Pues Paloma la es una paloma. No, que yo hice todo el mundo. la mansa Paloma. La gente que votaba por Paloma viendo en redes sociales es que una paloma pintándose de tigre, o como que una mezcla entre un tigre y una paloma como un hipogrifo, y yo, ay no, ¿por qué la gente es así? Pero bueno, Pero ya bueno. digamos que para cerrar el capítulo y no extendernos Tengo tanto, todavía vamos mucho a- que decir. Sí, Ay, pero otra pero semana. aquí nos podríamos quedar hablando 10 horas. El otro lunes podemos retomar algo de eso. Igual pues solamente, puede ser. a ver, Sí, igual sí. finalmente, muchachos, cuéntenos ustedes cómo les pareció estas votaciones. Pues ustedes ya saben bajo qué postura estoy. A mí el tigre no me gusta en lo absoluto, pero es mi opinión. No estoy diciendo que sea lo que es. Dios quiera que sea lo mejor para el Pues país. quiere que gane Cepeda. No sé, es que no, ya que, ay, no sé. Bueno, entonces, Ya, ¿será que Fajarrito no se puede meter a la contienda? No, ya no se puede. muchacho, ya ya no no. se puede. entonces No logró. ¿ustedes qué creen que va a pasar en esas 3 semanas? No, eso va a ser un pues, mierda. ahora sí eso va a Tenemos ser- 3 semanas. No, pero es Marica, que Cepeda se ponga a hablar de lo que va a hacer, yo amor, pido- por yo- favor, yo No, Cepeda, pido- pero escúchame. por el bien del país, sí está bien que muestre. Yo pido algo Cojones. y ojalá que esto suceda. Y es que haya un debate. Ay, Ah, sí. sería bueno. Que haya Sería un bueno debate. que haya un debate en el que esté solo Cepeda, la Espella, pero que vayan a un debate con ideas, no a tirarse mierda, Ay, a decir sí. que usted es un para, que Pero usted es fuera un del claro. guerrillero, sino que Ay, con sí. datos, con cifras, Sí. cuánto se va a gastar en tal cosa, cómo va a solucionar el tema de la salud, cómo va a solucionar el tema de... De acuerdo. O sea, todo eso, que lo debatan y que la gente escoja. Claro, claro. Que sea un debate transparente, que no sea un debate viciado. Pero ¿sabe qué es con- lo con- paradójico ahí? Que se necesita que vayan los dos, pero se necesita sobre todo un buen moderador. Ay, Claro. sí. Se necesita una persona Que sea Fajardo. muy culta, ¿cierto? O sea, que conozca Claro, los de temas. hecho, ayer que no de esté hecho- libreteada, pues porque necesita actuar así. De hecho, ayer escuché, No se necesita una cara bonita. ayer se necesita escuché una no persona- sé quién fue el que propuso que el debate se haga con académicos, Sí, puede ser. que no se haga con periodistas. Sí. Ay, Porque sí, por favor. con el respeto de todos los periodistas, hay periodistas que tienen posturas políticas y eso no, o sea, tú no puedes poner a Vicky Ávila a mediar entre No, no. porque no se puede. Sí, o Ni un seguramente presentador de noticiero. no sé qué periodista será de izquierda. Exacto. Bueno, se me ocurre es un actor como Diana Ángel, por ejemplo, mediar, ¿no? Entonces sería bueno que, por ejemplo, viniera Sí, una persona que sea ajena, Sí, sí. O sea, que no tenga ninguna postura. o sea, una postura de centro, de verdad de centro. Porque Pues es que una, si no... una postura de curioso innato, de preguntar, a ver usted cómo lo va a Por hacer. ejemplo, nos pueden Bueno, invitar a aparte- nosotros Puede No, ser. a mí no a me pueden hacer el invitar. debate. No, a ti No, no, a a mí no. nosotros dos sí. Sí, no, a mí no me inviten, yo veo más bien. Porque yo voy a mirar a Abelardo. Bien. Entonces, pues bueno, Bueno, listo. esperemos a ver qué ¿Cómo le- pasa. Vamos a Pero ir bueno, ya fue lo que fue, ya. Ya, Sí, ya, que- ya. Bueno, Listo. el 21 de junio, otra vez, segunda vuelta. Nosotros le dedicamos otro capitulito. No, pues, a por- esta no, cuestión. No, pues pero obviamente por tenemos supuesto. que mostrar cuáles fueron los resultados y no, qué pero pues pasó. igual, sí, igual finalmente quiero preguntar realmente quién va a ser inconstitucional, ¿de la Espriella o Abelardo? Ah, bueno, o Cepeda. Ah. Uy, creo que tu Se hace inconsciente te está traicionando. Es Ya que- te está diciendo por quién votar. ¿No? Eh, Por favor, espectador, vuelva Bueno. a sacar una encuesta con solo... sí, más. tuve mi familia entera haciendo la fuerza para votar por De la Espriella y no lo lograron. ¿Crees que tú lo vas a lograr? No. Muy bien. Bien, listo. Bueno, mis queridos, muchas gracias por vernos. Por favor, denle like, suscríbanse, opinen así de fuerte, desahóguense como yo lo hice en este capítulo. Y nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Chao, chao.